La norma debe ser protectiva. Entonces, cuando se caen las instituciones o entran en crisis internas muy graves, la gente queda desamparada con respecto a cómo manejar también la violencia. El desamparo profundo del psiquismo y de las sociedades a nivel de grupalidad también tiene que ver con no saber cómo manejar la propia agresión. Entiendo eso que usted está diciendo por el lado del miedo que puede decirse que empiezan a sentir algunas personas que pueden ser víctimas de algún hecho de agresión o algún hecho de inseguridad. Vemos algunos barrios, por ejemplo, que los vecinos, acá no hay policía, o un señor diciendo estoy cansado, me robaron tantas veces. ¿Esa situación de violencia podemos decir que también se le incorpora al individuo? El tema de cómo manejar estos límites, la protección, autoprotección, protección de su grupo familiar, de su barrio. Bueno, esto cuando están las instituciones encargadas de seguridad en crisis, esto genera un cierto desamparo. Y cómo nos organizamos, era el planteo de cómo organizarse en contra de. Ahora, a veces la violencia es no solo comercializada o una mercantilización de la violencia, sino que a veces es promovido el miedo al otro como eje de una política también global. O sea, tenemos, diríamos, como un desarrollo en este momento en donde si nosotros nos coordinamos, nos organizamos, respetamos las normas, somos solidarios, tenemos comportamiento ético, eso es inadecuado por algunos sectores dominantes o por algunas potencias. Un pueblo organizado es un problema para una potencia hegemónica. Un pueblo organizado democráticamente es un problema. Un pueblo que logra objetivos en base a organización democrática, republicana, por ejemplo, es un problema. Entonces, ¿qué genera? El miedo al otro. El ataque al lazo social es una estrategia clave de dominación. Si los pueblos están disociados, desorganizados, es la forma de dominarlos. Teniendo en cuenta que, y esto que usted esboza, lo hemos en algún momento comentado aquí, que el miedo es un proyecto político, digamos. ¿Cómo lee usted este planteo que viene desde el gobierno provincial, que habla de una ciudad policializada como algo positivo? Nosotros aquí hemos hecho un programa entero y criticando la idea de una ciudad policializada con un policía en cada cuadra como única manera de sentirse seguro y como única manera de confiar en que no va a pasar nada. ¿Cómo repercute eso cuando quien tiene el poder dice que la solución es poner gente con armas en la calle para protegerlos, cuando en realidad parece ser una manera de que uno se sienta cada vez más inseguro? El tema de digamos, de la seguridad basada en lo punitivo o en la carga policial o de más efectivo está demostrado en el mundo que no tiene buenos resultados. O sea, no se baja el delito, sino se incrementa, las cárceles se empiezan a llenar de pobres, como están en este momento. Si no se genera más inclusión social, es como que hay que reprimir más o poner más seguridad. Entonces yo creo que esto tiene que ver más con un problema que ha tenido la Fuerza Policial de Córdoba, que ha tenido su réplica en otras provincias, en que necesita recomponer un poco el respeto al uniforme, el respeto al policía como cuidador o como protector, porque ha caído la imagen de la policía de Córdoba y de otras provincias, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en ese sentido no es el lugar más adecuado enfocar en esto de recomponer la imagen de la policía de Córdoba solo en ese aspecto, de responder ante el delito, acá también se ha descubierto, están en la justicia temas de dudas sobre el funcionamiento de la policía con los sectores del delito y todo eso están en sede judicial. Entonces toda esa caída de la imagen, hay lineamientos que tienden a que haciendo redadas y este tipo de operativos va a lograr seguridad, y la gente necesita mucho más cuestiones con respecto a la fuerza de seguridad para lograr confianza, ¿no? Donde el policía es un amigo, es un vecino más del barrio, es alguien que el barrio lo conoce, es parte, muchas veces en muchos lugares se plantea la participación de la seguridad comunitaria, o sea, la policía con los vecinos, todo armar un sistema de seguridad compartido,
donde sepan cómo cuidarse, pero para eso tiene que ser un policía miembro de la comunidad, cercano a la comunidad, siendo que viva el policía para el psiquismo de las personas. Es muy importante porque reemplaza una figura familiar, primaria, que es el protector. Y si no, se pasa al otro lado, que también puede ser el agresor. Entonces, a veces está en doble vía esta figura del que, digamos, representa la seguridad. Puede ser protector o sumamente agresivo o autoritario. Para el psiquismo profundo, estoy diciendo, ¿no? Son las dos vertientes. Para que domine lo protector, es una construcción que tenemos que hacer como sociedad. Los invito a que veamos una nota que tiene que ver justamente con un caso, que es el de un vecino aquí de Córdoba, que en un mismo episodio pasó a ser de víctima a victimario. Escucho que mi mujer empieza a gritar porque habían reventado la puerta del edificio a patadas y después empezaron a golpear, a patear la puerta de mi departamento. Quitarle la vida a una persona, sea como sea, no está bien, pero es la última alternativa que nos queda a los vecinos. Yo creo que todos los vecinos se han armado porque hace mucho tiempo que vienen pidiendo seguridad, se juntan los vecinos, hay reuniones y no pasa absolutamente nada. Me encaró a mí con el cuchillo y ya cuando me encaró con el cuchillo no me quedó otra solución que defenderme. No está él preparado para afrontar esta situación. Dice que esta situación en la cual a él lo llevaron al límite no fue algo que él lo tuviera planificado para su vida. Y la verdad es que lo que él me comenta es que no sabe cómo va a seguir a partir de ahora. Ahora yo me pongo del lugar de este pibe, de lo que le pasó, que el pibe que falleció, y nosotros no sabemos cómo es su historia de vida o qué le pasó por lo que tuvo que entrar a robar. Bueno, esa es una síntesis de toda la complejidad que tiene que ver con esto de la seguridad, porque ya de que un vecino esté armado es un problema, que esté armado cuando convive con su familia, cuando hay niños, es un problema. La necesidad de protección y de tener una muy buena respuesta y eficiente contra el delito es clave, porque lo necesitamos todos, porque hay gente con muchas dificultades que entra en el delito. Hay otra gente que, bueno, en esto también hay una puja conceptual sobre el lineamiento de lo punitivo versus lo reparador, o sea, cómo reparamos a la sociedad para que cada vez haya menos ingreso de personas a la delincuencia y que entre más a trabajar, a educarse y no encuentren en el delito una forma de vida, una forma de trabajo, como se dicen entre comillas, ¿no es cierto?, sino que haya inclusiones más estructurales a la comunidad, ¿no es cierto? Por eso creo que queda toda esta culpa de decir cómo fue la historia de este delincuente, diríamos, que entró en esa situación. Esto nos pone como sociedad en una complejidad de análisis muy importante, en una época, en una cuestión esta de ver qué pasa en un grupo cuando alguien necesita robar o atacar al otro. ¿Qué le está pasando al grupo que un integrante necesita comer un ilícito? Algo está denunciando el ilícito. ¿Qué hace a lo social? ¿No es cierto? ¿Qué hace a la distribución de riquezas? ¿Qué hace a la justicia distributiva, a la justicia social? Entonces, por supuesto que hay fenómenos que tienen que ver con el psiquismo de cada uno, cómo se crió, cómo incorporó los límites, porque por eso es muy importante en esto la educación, porque en la educación cotidiana desde el nacimiento, rescatando siempre la diferencia con el otro, el respeto al otro, la ética con respecto al otro, porque la ética y el amor son los que permiten una buena diferenciación y un buen aprendizaje de los límites. ¿Por qué? Porque vemos al otro, no nos manejamos como que somos nosotros y nadie más. O soy yo y las cosas mías, y eso constituye mi identidad, mi subjetividad y mi poder. Yo con lo mío, el otro no existe. Esto es lo que se modela a través de lo hegemónico a partir de la propiedad o de los objetos que nos constituyen como sujetos, ¿no es cierto? Entonces, en esto es muy importante ver cómo el límite
el aprendizaje, el respeto por el otro, nos permite crecer, ¿no es cierto?, más éticamente y la posibilidad de no entrar en el delito. Si bien hay personas que pueden criarse con muchas dificultades que terminan siendo enfermos sociales y entran en el delito fácilmente. Le pido una última reflexión, Sí, porque yo comparto casi todo lo que usted ha dicho y creo que es la mirada necesaria para abordar esta problemática. Sin embargo, me parece que en los últimos tiempos ha habido dos miradas. Una esta y otra, aquella otra que plantea que tiene que haber penas más duras, que tiene que haber una postura más fuerte hacia quien delinque y demás. Y me da la impresión de que la postura que usted acaba de plantear y que yo comparto, enfrentada a la otra, deja un hueco en el cual crecen los proyectos de mano dura, crecen los discursos de mano dura y demás. ¿Desde qué punto, desde el punto de vista de la psicología, se podría abordar esta discusión para no quedar en dos lugares enfrentados y quedar entregados a planteos concretos que hace la gente? A mí me robaron, yo tengo miedo de que me roben, yo no quiero salir a la calle porque hay gente armada. ¿Qué posibilidad? Entiendo. Mire, justamente la polaridad entre lo punitivo y lo reparador, ahí se entran en esa diferencia, entran las polarizaciones que cuando hay, digamos, reparación social, inclusión y hay crisis o conflictos, inmediatamente se empieza a preparar el otro polo, el punitivo para barrer con todos los logros, para barrer con todos los avances. Entonces, ante esto, es muy importante recuperar el conflicto como valor y a partir de eso, educación, trabajo con el otro, organizarse, militar políticamente, estudiar política, estudiar la historia de los movimientos políticos, de la política actual. En este momento hay una puja por el poder mundial que está basada en el poder militar, en el poder de agresión, en la capacidad de violencia armada que hay entre uno y otro. Y nosotros podríamos temer de que potencias nucleares en este momento están teniendo hambre su pueblo. ¿Qué hace esa potencia? Es de peligro internacional. Cuando una potencia nuclear tiene hambriado su propio cuerpo social, ¿qué hace? Generalmente invade otros. Ustedes saben, las guerras mundiales se originaron porque las potencias ya globales estaban grandes porque tenían cada vez más colonias. Entonces se quiso tener colonias Italia, Japón, todos querían tener sus propias colonias porque si no se quedaban diferenciados negativamente con respecto a las otras potencias. Entonces, por eso es muy importante ver que en un marco de violencia globalizada, en un marco donde la organización de los pueblos es temida, la organización política de los pueblos es mal vista por poderes hegemónicos, nosotros tenemos que a eso construir más solidaridad, más encuentro con el otro, más respeto al otro, más educación. ¿Qué hacemos cuando en estos discursos se mete también la cuestión que tiene que ver con cómo penetra la droga en ciertos sectores sociales? ¿Cambia el panorama a partir de la presencia de ese elemento? Y seguramente, porque la droga en sus distintos formatos de sustancias, nosotros llamamos psicoactivas, como que engloba el alcohol, fue un modo de controlar los pueblos, diríamos, de hacer desmovilizar los pueblos, los reclamos sociales, los derechos. La droga es una forma también de mantener segregada a gran parte del pueblo excluido, ¿no es cierto? Y una forma de excluir también. Antes se utilizaba el alcohol o por alcohol el fin de semana, se pagaba con alcohol la semana de trabajo, ¿no? Los ingleses lo hicieron mucho, eso en nuestro norte chaqueño. Entonces, creo que es muy importante ver cómo a veces el alcohol, la droga en sus distintas formas, todavía es una forma de paralizar, que no se produzca un encuentro crítico, reflexivo, de pensamiento crítico junto al otro, con el otro, aunque haya conflicto y diferencia de pareceres, pero es la aceptación crítica del otro y en esto justamente la droga es para que no se construya proyecto, y menos proyecto nacional o regional. O sea, si nosotros nos juntamos para crear un proyecto, es un problema para las hegemonías globales.